Una vez más, es un placer estar con todas vosotras y compartir juntas los diferentes puntos de vista que podemos tener sobre la vida cristiana. Id y hacer discípulos. Todas sabemos que fue el mismo Señor Jesucristo el que pronunció estas palabras, estableciendo la misión principal de nuestro servicio para el reino de Dios. Id, abandonar nuestra comodidad y salir al encuentro de las personas que necesitan ayuda es la esencia misma del cristianismo. En la Biblia encontramos grandes ejemplos de personas enviadas por Dios a otras naciones y etnias para servirle, pero también en nuestros días hay valientes que aceptan el desafiante reto del trabajo misionero. Hoy tenemos como invitada especial a una de ellas, una valiente. Está con nosotras Conchi Curjeiras, hija de Dios, esposa, madre, abuela y mujer trabajadora y servidora del Señor en las misiones por muchos años. Conchi, gracias por venir y bienvenida al programa Soy Mujer. ¿Cómo estás? Muy bien, Esther, muchas gracias por esta invitación. Un placer que estés aquí en este programa de las mujeres y las misiones. Alguna de nosotras hemos vivido de cerca vuestra trayectoria como misioneros, pero la mayoría de personas que nos ven no la conocen. Cuéntanos, Conchi, ¿cómo y cuándo Dios os llamó a ti y a tu esposo Antonio Amigo a servirle como misioneros? Pues ha sido todo un proceso, Esther. Resumiéndolo así un poquito, te cuento de que en el año 1991 vino un misionero americano a visitarnos a nuestra iglesia a Madrid y ahí vio que estábamos justo cuando él vino de visita, vio que estábamos haciendo una campaña evangélica, predicando el evangelio allí en el barrio, en un parque, y vio a mi marido Antonio con voz potente ahí predicando el evangelio con tanta pasión que le encantó la campaña, ¿no? Entonces él mm, estaba muy a gusto con nosotros ahí en la campaña, pero él ya se tenía que ir él se iba a hacer la misión como misionero para abrir un instituto bíblico, un seminario bíblico. Y bueno, él se fue y quedó de que nos escribiría, ¿no? Que le había encantado nuestra iglesia y ahí fue donde lo conocimos y él nos escribía cosas de Guinea Ecuatorial, contándonos testimonios, milagros que estaban ocurriendo allí, que no había iglesias, que la gente caminaba como 19 kilómetros para poder asistir a una iglesia evangélica, que no había iglesias, ¿no? Y que la gente, tú les predicabas el evangelio y estaban pero ilusionadísimos con un entusiasmo tremendo de recibir a Jesús en sus corazones. Y bueno, nos contaba cómo él oraba y Dios hacía milagros, veía a enfermos cómo se sanaban y oraban por temas así seculares y ocurrían milagros, ¿no? Y él acababa siempre la carta porque ya sabéis que en el 91 escribíamos por Claro, carta. no había móviles, Claro, no había internet. Claro, escribíamos por carta. Entonces, él nos escribía todos esos milagros y testimonios y siempre acababa la carta con la misma frase y decía, ay, ojalá gente como vosotros de vuestra iglesia pudierais venir a Guinea Ecuatorial a abrir iglesias y a predicar el evangelio, porque hay tanta y tanta necesidad que yo os lo dejo ahí, ¿no? Que Dios obre en vuestras vidas. Seguro que estaría orando cada vez que escribía una carta, ¿no? Claro que sí. Y Antonio y yo orábamos, ¿no? Cuando recibíamos esa carta decíamos, bueno, vamos a orar para que Dios nos guíe, ¿no? Antonio tenía muchísimo entusiasmo porque él como evangelista lo que quería era ver gente recibir a Cristo en sus corazones, Sí. ¿no? Y yo pues decía lo mismo, si Dios quiere, ¿por qué no? ¿No? Claro. Si Dios quiere que vayamos, pues iremos. Entonces llegó un momento
después de recibir varias cartas, que Antonio se lo comunicó a los demás pastores de nuestra iglesia y yo le decía, yo creo que no lo van a entender porque con todo el trabajo que tenemos aquí en nuestra iglesia, no, no creo que lo vean bien, ¿no? Y para sorpresa, ellos dijeron claramente, Antonio, si es la voluntad de Dios, aquí estamos para apoyarte en lo que haga falta. Si tú quieres ir como misionero, te apoyaremos. Y lo que hizo Antonio, pues ya al año siguiente hizo un viaje exploratorio para conocer bien la tierra de Guinea Ecuatorial y efectivamente se quedó sorprendido. Oraba por los enfermos y eran sanados. Wow. Sí, sí, era tremendo, ¿no? Predicaban las iglesias y la gente con un hambre tremenda de Dios recibiendo a Cristo y vio claramente la necesidad, ¿no? Y ya cuando llegó de ese viaje exploratorio me comentó y me dijo, mira, cariño, yo creo que sí que es la voluntad de Dios. Y a mí cuando me contaba así cada testimonio de cómo él oraba por las personas, a mí me entraba un gozo tremendo, ¿no? Parecía que salía fuego de mi corazón, pues si tenemos que ir, pues nos vamos. Y dice, bueno, vamos a hacer una visita por todas las iglesias de España y a ver cómo lo ven. Bueno, la mayoría de las iglesias dijeron que estábamos locos, que eso era una locura, ¿no? Pero que nos apoyaban también. Entonces, eso fue, te cuento así ese pequeño resumen, pero así fue como nos fuimos en el 1993 con nuestra primera hija, que tenía año y medio, no llegaba a los 2 añitos todavía. Qué valientes. Sí, sí. En aquel momento tú ya estabas casada, como has dicho, tenías una niña pequeñita y allí, en el interior de Guinea Ecuatorial, hace 30 años, más de 30 años, te atreviste a ser madre por 2 veces. Esto es una locura, es confianza en Dios y son las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Cómo viviste esto, Conchi? Bueno, Esther, como tú bien dices, es una locura y es confianza en Dios. Son las 2 cosas, porque el hacer la voluntad de Dios es locura humanamente, pero cuando tú tienes eso tan profundamente en tu corazón arraigado, no te importa nada, porque lo único que quieres es agradar a Dios, hacer lo que Dios quiere y quieres trabajar. Y nuestro anhelo era poder trabajar ahí en las misiones, ¿no? Sí. Y ya yo soy una persona muy, muy natural, me gusta natural, sociable y me gusta indagar mucho con la gente, con las costumbres, con las tradiciones, siempre esas tradiciones que agradan a Dios, ¿no? Que son en Dios y la verdad que Guinea Ecuatorial hay gente muy buena, gente con muy buen corazón, con muchas ganas de amar a Dios, de hacer cosas para Dios, ¿no? Y yo vi que quería tener más hijos, tuve allí a mi segunda hija, que se llama Loida, y cogí, me fui. Primero me llaman desde España, no, Conchi, por favor, que tienes que venir a dar a luz a España, que aquí en la iglesia te apoyamos, te pagamos el viaje, vas a tener muchas mejores comodidades, mira que si se infecta algo, que si hay enfermedades. Porque claro, hay que contar que los hospitales de Guinea Ecuatorial no son como los que conocemos aquí en España, ni hace 30 años. Claro que no. Porque yo que lo he vivido de cerca, tenías que llevarte absolutamente todo. Todo. La matrona me mandó comprar las suturas por si hacían falta, gasas, guantes, bueno, todos los utensilios que hacen falta para el hospital que se hicieran falta. Me hizo una lista y los tuve que comprar. Pero para mi sorpresa no fue eso solo, ¿no? Fue que cuando ya di a luz y yo les pido, por favor, díganme dónde hay un baño porque quiero ir a hacer mis necesidades.
y me dijeron, mira, estamos sin agua, estamos sin luz, hemos tenido que poner un generador solo para atender tu parto, porque hay partos que los atienden con lámparas de petróleo. Sí. Y mira, los baños están completamente atascados, no hay baño. Dice, pero ¿qué problema hay si no hay baño? Traerme un barreño, traerme un cubo, y ya allí como que respiraron al decirle eso, ¿no? Y nada, me trajeron un cubo, ahí hice mis necesidades y a las 7 de la mañana la niña nació a las 3, un parto muy bueno porque ya fui con todas las dichosas contracciones que puede tener una madre estando de parto, y ya la niña, yo ingresé a las 12 de la noche y la niña nació a las 3 de la mañana. Y yo a las 7 de la mañana le dije a la matrona, mira, yo quiero irme a casa porque me encuentro bien, yo me siento contenta, me siento bien, quiero irme, ¿no? Mira, no podemos mandarte hasta dentro de 3 horas por protocolo de que pueda haber una hemorragia. Claro. Y nada, pasó una hora y le dije, mira, ni protocolo ni nada, yo me quiero ir, yo ya me quiero ir a mi casa, que estoy bien. Sí. Y la verdad que yo sentía un gozo tan especial, decía, yo creo que mi iglesia en España tienen que estar orando por todas partes, porque yo sentía un gozo, una paz, una seguridad de que Dios estaba al control de todo, ¿no? Así que nos fuimos para casa, Antonio se llevó a la niña en brazos y yo me fui caminando. La casa quedaba como 15 minutos del hospital, pero me fui caminando esos 15 minutos y feliz de la vida. Y con el segundo niño... Francisco Caleb, Francisco que también Caleb, lo tuviste pues, allí. sí, que lo tuve allí también. Con él tuve la ventaja que como ya íbamos conociendo más el país, pues muchas guineanas daban a luz en casa. Y yo dije, yo quiero tener la experiencia también de poder dar a luz en casa. Y tuve la bendición de Dios de que vino una misionera americana para poder atender partos de guineanas allí, y ahí estuvo pendiente de toda mi gestación y atendió mi parto, ¿no? Y fue toda una aventura porque estaba casi toda la iglesia dentro de mi casa orando por mí. Vinieron como 6 misioneras a verme, como a ver el parto en directo, y nuestra hija, que tenía 5 años, que era la mayor, ella vio mi propio parto, ¿no? Y fue toda una aventura, ¿no? Y Antonio, claro, mi marido ahí a mi lado y tirándole de los pelos, dice, por culpa tuya tanto dolor. Sí. Como decimos todas, sí, pero gracias a Dios sí. todo fue muy bien. Todo Dios fue puso muy su bien, mano. sí. Y yo por mi RH de la sangre me tuvieron que traer una vacuna de España, no hubo ningún problema, llegó a tiempo porque son 72 horas, de la que me la tenían que poner en ese proceso, llegó a tiempo, cuando en Guinea Ecuatorial eso es imposible porque todo es contratiempos. Sí. Y la verdad que he sentido mucho el amor de Dios, el respaldo, cómo la gente se preocupaba por mí. Y sí, incomodidades sí, pero yo sentía el amor de Dios de una forma especial. ¿Qué es lo que más te costó, Conchi, cuando tuviste que ir allí? Bueno, la verdad que esta pregunta que me haces os va a sorprender un poco, porque a mí no me costó pasar enfermedades, sufrir calamidades, no tener luz en casa, no tener agua, tener que sacar el agua del pozo. Yo sacaba el agua del pozo yo sola, estando embarazada de 9 meses. Dios me daba una fuerza sobrenatural tremenda, ¿no? Para poder servirle y para estar allí. No me costaba sufrir sufrir pruebas, o lo que más me costó, te va a sorprender, Esther, que ha sido los olores, el olor a sudor de la piel negra
para mí ha sido, pues, para eso soy bastante, bastante delicada, porque aún el sudor De la propia persona. de Sí. nosotros mismos no es que sea solamente la piel negra, para nosotros mismos también es fuerte, ¿no? Entonces a mí para el olor a sudor soy muy delicada, entonces lo pasaba muy mal, porque la gente olía muchísimo sudor. Claro. También el tener que ir al mercado y comprar la carne y carne, pollo y pescado fresco, Sí. las comidas que podemos hacer cada día, ¿no? Eso también me costó mucho, porque solamente lo había en ese mercado y estaba todo llenito de moscas, ¿no? Era el único sitio donde había. Recuerdo un No vídeo que había, nos mandaste. no Sí. había donde más comprar. Sí. Entonces, como buena madre que soy y buena esposa, yo cocinaba para mi esposo, para mi hija, en esos primeros tiempos, y para mí. Pero yo era comer la comida y me venía el run run todo el tiempo. ¿Cuántas moscas has comido hoy, Conchi? Entonces ya me iba corriendo a vomitar. Y así estuve como 3 meses, vomitando prácticamente Todas las comidas. todas las comidas, ¿no? Y si la fruta no, la fruta la podía comer, pero lo que era la carne, el pollo y el pescado, es que era vomitarlo todo, porque en mi mente solo estaba pensando que había comido moscas. Hombre, también me costó, que echaba de menos a mi familia, a mi tierra, mi iglesia, mis amigas. Sí. Eso también ha sido difícil. Pero el sufrir no me costó nada. Sabía que Dios estaba conmigo, y más bien fue en la forma natural que en la forma de las luchas, las pruebas Sí. y las enfermedades, ¿no? Conchi, cuéntanos alguna de tus anécdotas como misionera en Guinea Ecuatorial que recuerdes. Bueno, la verdad que recuerdo muchas, pero, por ejemplo, si te cuento, cuando viajamos para ir a Guinea Ecuatorial, nuestro viaje fue desde Madrid a Malabo, que es la capital de Guinea Ecuatorial. Y después de Malabo, allí hay que ir en un barco o en una avioneta. Y como la avioneta era muy cara y tampoco era una seguridad, tuvimos que ir en barco por la economía. Pero se ve que ese barco solamente viajaba una vez al año, que era como que entraba todo el ganado de Guinea y todos los toros salvajes. Se ve que si no conseguían subirse a ese barco, ya a lo mejor hasta dentro de un año no podrían viajar, ¿no? Y para mí ese viaje fue muy, muy duro, porque para poder entrar solo en el barco, nosotros fuimos con 2 maletas, 2 bolsas, y cuando llegamos a Malabo, pues compramos 2 botellas de agua, que era muy difícil comprar agua. La niña tenía casi 2 años, Claro. entonces necesitaba tomar agua. Sí. Íbamos a estar, era un viaje de 16 horas. Eh, y, y fue terrible, porque Antonio no podía ayudarme aunque quisiera, porque llevaba a la niña aquí en los hombros y las 2 maletas. Sí. Entonces ya no tenía más manos para ayudarme. Yo iba a su lado, pero él estaba. La gente, los chicos, se subían encima de mi cabeza, de mis hombros, me metían mano por todo. Entonces fue duro, ¿no? Fue duro, porque yo subí a ese barco ya estresada, llorando y, eh, con tristeza de saber que la gente se estaba portando así de mal, ¿no? Sí. Y pasamos, Ner y yo estuvimos en un camarote que nos dieron en el barco, y pasamos toda la noche vomitando. Vomitaba yo, descansaba, vomitaba la niña. Vomitaba yo, vomitaba la niña. Y Antonio, como él es súper caluroso, se fue arriba al exterior del barco para poder respirar un poco, ¿no? Y claro, como era de noche, él viajando no duerme. Sí. Y nada, las 2 nos pasamos toda la noche, y ese viaje fue muy duro, pero cuando salimos del barco fue tremendo, ¿no? Fue como
si Dios me abriera las puertas de un paraíso, yo empecé a ver la playa preciosa, la gente me sonreía y yo decía, Señor, esta es la gente que yo le voy a predicar el Evangelio. Qué, qué regalo, qué bendición. Fue como si me cambiara, como si me olvidara ya del barco Sí. y como si empezara ya mi nuevo capítulo de servir a Dios en Bata, ¿no? Allí en Guinea Ecuatorial. Conchi, para la gloria de Dios podemos decir que eres madre espiritual de cientos de mujeres en Guinea Ecuatorial. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, para mí es un privilegio, un honor, un agradecimiento a Dios de por vida, porque han sido los años más felices de mi vida, ¿no? Porque he podido servir a Dios de una forma integral, pudiendo ayudar a muchísimas madres, pues psicológicamente, anímicamente, espiritualmente, en lo natural, ayudándolas a estudiar, a formarse, a ser madres, en la educación, en todas las áreas, ¿no? Yo no puedo estar más agradecida, Esther. Ha sido un honor poder servir a Dios en Guinea Ecuatorial. De Proel, que es una institución que ahí te puedes formar a las mil maravillas, de forma integral. Está la Escuela Misionera Europea, está también el Departamento de las Asambleas de Dios. Hay muchos lugares, ¿no?, para poder formarse e informarse y poder prepararse bien. Claro. No debemos Y lo tirar más, claro, lo no, más importante, ir a sus pastores para sí, que les aconseje. para que eso es el primer paso que hay que dar. Pues muchísimas gracias, Conchi. Tu vida es un ejemplo de valentía que nos inspira. Ya sabes que soy una de tus admiradoras. Lo sabes siempre porque te he seguido minuto a minuto porque somos muy amigas. Conchi, ¿te animas a participar en el coloquio? Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos en nuestra mesa coloquio para hablar de misiones a Manuela Chaíno y Joana Cerezo. Bienvenidas, ¿qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? Sí. Bien. Es un placer teneros aquí en el programa. Está también Conchi Crujeiras, a la que hemos entrevistado. Y la primera pregunta es obligada. ¿Qué os ha parecido, qué destacáis de la entrevista a Conchi? Bueno, la verdad es que me pareció súper interesante y me gustó muchísimo la forma como dijiste que en realidad no te costó tanto. Porque como fuiste tú, en fe, Claro. en confianza, llena, Así fue. es que no ves las situaciones, no ves realmente dónde estás ni cómo estás, porque Dios te... ¿Ves la protección de Dios? Eso fue realmente lo que yo más nos llega, porque cuando tenemos esa llenura es como que Claro. nadie puede con nosotros, Sí, ¿no? así es. Sí. Sí. ¿Y a ti, Joana, qué tal? ¿Qué Pues- te ha parecido? Pues me ha gustado mucho también. Había cosas que yo no conocía y eso que yo fui después de Conchi a Guinea Ecuatorial, pero me doy cuenta de que la época en la que ella fue una época muy dura y ella Fue tuvo muy que dura. ser muy valiente. Sí, Y la verdad que, bueno, pues eres digna de admirar, Conchi, la verdad. Todo lo que pasaste, madre mía. Sobre todo cuando tienes hijos y los hospitales y todo Wow. eso. Aunque Manuela también, no sé si nos lo contará, también ha vivido cosas parecidas. Luego hablaremos. Pero es muy fácil, es la pura gracia de Dios. claro, tal Sí, cual. es verdad. Así es. ¿Ha cambiado, qué pensáis? ¿Ha cambiado el trabajo misionero en estos últimos años? ¿Y en qué ha cambiado? Pues sí, yo creo que sí, Esther, que el trabajo misionero ha cambiado. Anteriormente es como que principalmente el varón, ¿no?, pero también había mujeres que salían e iban como al destino a dar su vida, con mucha totalmente. pasión, quizás sin Sí, sí, preparación, cosa que exactamente. ahora no, ahora tienes la posibilidad de ir, formarte. Yo creo que ahora las cosas son como más progresivas, ¿no? Anteriormente era, me voy y ya doy mi vida allí, ¿no? Algunos A la incluso aventura. dejaban sus hijos o sus familias en los países de origen, porque era muy difícil llevarles a esas situaciones, ¿no?, a esos países tan complicados, ¿no?, principalmente el tercer mundo.
Pero ahora pues ya hay agencias, ya hay escuelas que te preparan para las misiones, tienes la posibilidad de hacer viajes a corto, a medio plazo, ir viendo. Sí, Yo creo que es diferente. Sí, sí, tal cual. Y también creo que también por lo que es la tecnología también cambió muchísimo. Como tú decías, Sí, se escribían sí. por cartas. Claro. Sí. Ahora, Sí. pues con Sí. internet es todo mucho más rápido, todo mucho más fácil, la información llega más rápido y también se puede dar más a conocer el trabajo que se hace en misiones y la gente puede también comprender más, ayudar. Creo que cambió también en ese aspecto, ¿no? En lo que es toda la tecnología que hay ahora con lo que había antes, pues es más fácil ahora, entre comillas. En ese claro. sentido. Sí. Sí. Ahora una pregunta un poquito más difícil. ¿Es necesario recibir un llamado, una confirmación concreta y personal por parte de Dios para ir a trabajar como misionero o como misionera? ¿Qué pensáis? Bueno, yo me atrevo un poco a decir, bueno, sí y no, ¿vale? Porque, bueno, la palabra dice, id y predicar el Evangelio, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? Y no sé, pero, no sé, Conchi, pero yo cuando fui, la verdad es que no tenía ninguna preparación. Como tú Así decías, fue. íbamos Sí, a la sí. aventura. Claro. Íbamos con el amor, nuestro corazón lleno de amor y lo único que queríamos era predicar y realmente íbamos, ¿no? Es bueno que haya una preparación, es bueno que haya un conocimiento previo, ¿no? Que haya Sí, sí. un análisis previa, pero también creo que, por ejemplo, yo personalmente conozco muchos misioneros que ni siquiera tenían el deseo de ir de misiones, pero hubo una situación, una circunstancia en la cual fue necesario que fueran y Dios los bendijo. Y al final hicieron un trabajo extraordinario y ni siquiera tenían en su corazón ir, ¿no? Sí. Fue una necesidad y la circunstancia. Entonces creo que sí, que es bueno tener esa preparación también y un llamado, pero también creo que si no hay ese llamado y es necesario, irme aquí, si tú vas, Dios te capacita a donde vayas. Eso es. Esa es tu opinión y Sí, es muy sí, buena. sí. Sí. Sí, bueno, yo pensaría, a ver, al final creo que nos movemos también acorde a lo que Dios va poniendo en nuestros corazones, ¿no? Entonces yo creo que es bueno si Dios te va confirmando, porque creo que cuando uno se enfrenta a todos los retos que conlleva salir de tu cultura, entrar en otra cultura diferente, adaptarte, amar y trabajar en unos entornos tan diferentes, surgen tantos retos que muchas veces, o yo por experiencia, creo que a veces a mí lo que me ha mantenido ha sido el llamado. Es saber, Dios me ha traído aquí y estoy aquí porque Él me ha enviado. Claro. Porque yo me daba cuenta que a veces mi amor pues se acababa, esa misericordia o esa compasión a veces se acababa. Entonces lo que me mantenía era saber, estoy en la voluntad de Dios, Dios me ha traído aquí y por eso estoy aquí, ¿no? Entonces yo diría que sí, que sería bueno, ¿no? Que uno pueda saber que Dios le envía y que es Él el que quiere que estemos y que estamos en su voluntad, vamos. Sí. Que habéis oído esa voz de Dios y habéis dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así es. Sí. ¿Cómo se mide el éxito? ¿Cuándo podemos decir que el trabajo misionero ha merecido la pena? ¿Quién va a contestar? La primera. Bueno, yo creo que el éxito se puede medir según las iglesias, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que si tú tienes muchos proyectos, levantas muchas iglesias, la gente evangeliza mucho, hay mucha gente que se convierte, y cuando hay mucho, a eso se le puede llamar éxito. Pero si tú vas de una forma más profunda e indagas en tu corazón, cuando vas a las misiones, el simple hecho de que vayas a un lugar, sea a la India, a la China, África o a donde sea, por el simple hecho de que solamente una persona haya entregado su corazón a Jesús, eso ya es un verdadero éxito, ¿no? Y el saber que tú has recibido un llamado y que estás haciendo la voluntad de Dios y haces eso, ya es éxito, ¿no?
Entonces, según cómo lo midas. Claro, según- porque predicas, hablas el mensaje de las buenas nuevas de la salvación, pero tú no conviertes a las personas. Claro, lo hace Dios. Entonces, eso lo hace Claro, Dios, lo hace sí, el sí. Espíritu Santo. Sí. Claro. Claro, No y sé yo si- diría también, como decía Pablo, ¿no? Que decía, pues en Primera de Corintios, en el versículo, o sea, en el capítulo 3, él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces no sabemos si en el tiempo que estamos en las misiones somos de los que plantamos, Claro, de los que regamos o de los que cosechamos. Entonces yo creo que simplemente el éxito es estar allí y hacer lo que Dios pone en Claro. tu mano para Amén. hacer, ¿no? Y estar en su voluntad. A veces me da pena que a los misioneros se les exige un poco como ese fruto, ¿no? Claro. Y como tú dices, nosotros no podemos más que sembrar la semilla, Sí. que llevar el amor de Dios, pero el resto, Lo pues hará Dios. además lo hace Dios. Y luego que cada cultura y cada país y cada lugar tiene sus situaciones, tiene sus tiempos, Dios tiene unos tiempos para cada lugar. Entonces hay países, pues por ejemplo como en Guinea, que tú sembrabas la semilla y veías rápidamente Sí, el fruto, una recepción claro. muy grande, ¿no? Al Evangelio, pero hay otros países que la Que cosa no no va están, sí, así, ¿no? claro. Cada país tiene sus retos y Exactamente. entonces creo que no deberíamos medir eso con una Sí, mentalidad sí, humana, ¿no? sí. Sino como estamos hablando, con la mentalidad del Señor, ¿no? Y es, estoy aquí, Él me ha llamado, estoy haciendo su Sí. voluntad. Eso creo que es suficiente, También te ¿no? da ánimo, porque Sí. quizás el estar en un país que tú hablas y las personas no tienen ese encuentro con Jesús, quizás si no tienes esto claro te puede Claro. entrar un poco de depresión, ¿no? Claro. Decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué? Claro, Sí. sí. Ellas han dicho que han estado Conchi y Joana en Guinea Ecuatorial. Manuela, ¿tú en qué países has estado? Bueno, yo estuve en África, en Ghana, África Oeste, en Ghana y en Burkina Faso también. Y después estuve en Argentina y Paraguay, esos dos países en un continente al otro, ¿no? Sí. Y tal como decías, son culturas diferentes. Por ejemplo, en Ghana hasta hay locales comerciales con versículos bíblicos. O sea, 99% de la población es cristiana. O sea, para ellos la mejor profesión es ser pastor. Todos quieren ser pastores. Pero luego vas a Burkina Faso, donde 80% son musulmanes. Claro. Claro. Y está lleno de mezquitas por todos los lados y casi ni se predica el Evangelio. Entonces, claro, el crecimiento Ahí, ¿dónde no va a mides el ser... éxito? mismo. Claro, no podemos El medir eso. crecimiento es totalmente Sí. diferente, ¿no? Claro. Y el trabajo, a lo mejor donde más trabajas, es donde menos ves el éxito. Sí. Y donde más pones el esfuerzo, es donde parece, entre comillas, que no pasa nada, ¿no? Entonces, como decía Joana y como decías tú, pues eso, el éxito es el estar, Sí. Sí. el dar tu mejor, sabiendo que estás dentro de la voluntad de Dios y darte Sí. y darte, como dices tú, a veces, aun cuando no sientes, ¿verdad? Porque a veces el amor no se siente, a veces el amor es dar. Una decisión. Sí. Es dar, ¿no? Y creo que ese es el éxito, porque sabemos que si sembramos, lo vamos a recoger. En algún momento va a crecer. ¿no? Amén. Eso Eso. dice la palabra de Dios y la Amén. creemos. Amén. Amén. Hablemos ahora del apoyo a los misioneros. ¿Por qué es tan importante? ¿En qué áreas se puede ayudar a un misionero? Bueno, el apoyo a los misioneros, primero la oración, creo que es lo más importante. Creo que la oración es como comentaste tú en la entrevista que te hicieron, que tú sentías, Sí. cómo la gente oraba por ti, tú lo sabías, ¿no? La oración es como la cobertura. Claro. ¿no? Después, Es sí. Y después ya de forma anímica, que te estén... que haya una cobertura integral, ¿no? Exactamente, no. En todas las áreas, Sí, sí, sí. anímicamente, psicológicamente, económicamente, y que haya siempre ahí ese apoyo, eso es Claro. lo mejor que puede tener un misionero. Exactamente, yo creo eso, pues la oración... El cuidado integral. Claro, y luego pues las necesidades también es importante, aunque bueno, en los primeros tiempos, como cuando tú fuiste o cuando yo también estuve ahí hace casi 30 años, pues la verdad es que había muchísimas necesidades, había situaciones bastante difíciles, pero ahí también estaba la gracia de Dios, claro. Pero sí, cubrirlos, pues como tú dijiste, integralmente en todas las necesidades que
que se pueda ayudar, porque estás fuera de tu país, estás en otra cultura, y si estás en un país pobre, con necesidad, también, ¿no? Y también un poco hacerte un poco como ellos también, ¿no? Sí, eso es fundamental. Nos ayuda muchísimo también a la hora de poder estar ahí también. Adaptarte De que a- te escuchen, Sí. mimetizarte Sí. con ellos. Y Hacerte como adaptarte a ellos, sus como dice la costumbres, Biblia, ¿no? adaptarte a sus costumbres. Sí, 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 Para Para que ellos que te vean- sientan parte claro, de ellos, ¿no? claro, Sí, pues yo lo que ellas dicen, ¿no? Realmente creo que al final los misioneros van a poder llevar a cabo su labor mucho mejor si tienen sus necesidades básicas cubiertas, Claro. ¿no? Entonces, si desde países como el nuestro podemos apoyar a los misioneros y bueno, como decís, de una manera integral, ¿no? claro. Todo lo que ellos necesitan. Hoy existen muchas organizaciones de ayuda a necesitados que piden aportaciones. ¿Cómo decidirme por una de ellas? ¿La cobertura de las necesidades espirituales es importante también? Es muy importante. La cobertura espiritual casi es la más importante, porque tú vas a un país ya transcultural con otras costumbres o otra forma de ver la vida, y tú tienes que ir formado y preparado, porque si no, cuando vengan las pruebas, las enfermedades, las dificultades, las circunstancias difíciles, si tú no tienes esa cobertura, mal vas, ¿no? Que es muy importante estar bien cubierto. Pues sí, yo la verdad que si alguien estuviera pensando en irse a las misiones, yo primero le diría que, o en apoyar misiones, ¿no? Le diría que conociera pues alguna asociación, algunos misioneros, que viajase, que fuera, Claro. que viera los proyectos que están allí. Si se decide por alguien, pues cuanto más conozcas, cuanto más sepas, pues mucho mejor. Y si te vas a ir, pues si puedes tener una experiencia previa allí, pues es muy importante, ¿no? Y en cuanto a la parte de lo espiritual, pues yo creo que al final yo sí me buscaría a alguien que no solo diera de comer, ¿no? Claro. Sino que diera también el pan de vida, ¿no? Claro, Porque al sí, final sí. de comer lo puede Sí. dar Cualquiera. cualquiera, Sí, claro, sí. pero nosotros tenemos este pan que es Jesucristo, ¿no? Claro. Que es el que puede cambiar los corazones. Entonces, pues yo buscaría pues alguna asociación, alguna misión, pues que hiciera ambas cosas, ¿no? Claro, exactamente, claro. Bueno, yo un poco sospechosa hablando de remar, ¿no? Pero bueno, por Bueno, ejemplo, es quien te envió, entonces. claro, entonces, bueno, yo por ejemplo te puedo decir que, claro que sí, que hay que apoyar, porque yo estuve en los dos lados, ¿vale? Yo estuve en un país de tercer mundo y ahora estoy aquí en España y yo veo la labor que se hace aquí para ayudar allá. Y la verdad es que estar allá es bastante duro, y cuando llegues aquí tienes la posibilidad de aportar y ayudar para allá, y una vez que lo viviste, entonces claro, como decías, sería bueno que las personas pudieran vivirlo, pudieran conocerlo, ¿no? Experimentarlo, Sí. para aportar, porque una vez que tú lo experimentas y que tú lo vives, ya ves todo de otra forma, y realmente a la hora de aportar, ya sea orando, ya sea con alguna donación, ya sea con lo que sea, ya lo vas a hacer, pues claro, de una forma totalmente diferente. Claro, porque todo es importante. Sí. No solamente los que vais, los que habéis Sí. ido, sino No. los que estamos aquí, Sin ninguna que duda. podemos Igual- ayudar igual de importante. igual de importante. Claro. Pues muchísimas gracias a todas por vuestra participación. Gracias, Joana Cerezo. Pues un placer estar aquí. Gracias, Conchi Crujeiras. Muchas gracias, Esther. Y gracias, Manuela. Gracias, gracias. Gracias. Ha sido un placer que estéis aquí en el programa de Soy Mujer. Gracias. Muchas gracias. La Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, nos dice que cuando Jesús venga en su gloria, dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis. La obra misionera será reconocida por Jesús. Los valientes y las valientes que sacrifican su vida para hablar del Evangelio a otros y ayudarles en sus necesidades tendrán una recompensa celestial. Desde aquí, desde el programa Soy Mujer, hemos querido destacar a las misioneras y misioneros que conocemos y poner en valor la espléndida y necesaria tarea que realizan. Esperamos que el ejemplo de estas mujeres nos resulte de inspiración y oración. Llega el momento de despedirnos y lo hacemos recordando que Soy Mujer es un programa de mujeres y para mujeres presentado por la Consejería de la Mujer del CEM, Consejo Evangélico de Madrid. Que la gracia y la paz de Jesús esté con todas vosotras.